Entonces a la segunda parte. Ahí quedamos entonces en la segunda parte, en la primera parte. El orgullo es una de las cosas con las que tienen que trabajar sin duda. Yo no creo que haya otra cosa que produzca más daño en la iglesia que el orgullo no tratado. Es para mi gusto el origen de todas las peleas, de los desacuerdos, de los caudillismos, de los intentos por tomar el dominio de una situación, de un ministerio, de una iglesia. Es la raíz por la cual también surgen ministerios y después caen. Porque empieza uno a creerse el cuento y el orgullo se le sube a la cabeza. El orgullo queda arraigado junto con la rebeldía y por eso son tan parientes. El orgullo da lugar a la rebeldía, porque cuando uno se enorgullece, se va independizando de Dios cada vez más. Y la independencia de Dios genera esta rebeldía. Entonces, el siguiente paso, evidentemente, es el mantener hábitos pecaminosos. Cuando uno le da rienda suelta al orgullo y se independiza de Dios, también se rebela y empieza a vivir una doble vida. Empieza a tratar de ocultar, empieza a tratar de que no se note, empieza a darle gusto a la carne. Porque el orgullo es el carácter del diablo y el diablo usa la carne. ¿Me entienden? Entonces los hábitos pecaminosos tienen una razón de ser. Uno diría, pero cuando nosotros nos convertimos al Señor, esto acabó, fue tratado. No, es el inicio. Y es un inicio que va a continuar por mucho tiempo en la vida. Porque aún si nosotros comenzáramos en nuestra vida cristiana como niños y tuviéramos muy poquita exposición a la sociedad y a los placeres de la carne, aún así la carne no está muerta y va a tirar y pretende tomar control sobre nosotros. La oposición de la carne es el espíritu. Entonces, el orgullo le da lugar a la carne, mientras la sencillez, la humildad, la sumisión le da lugar al espíritu. Así es que las obras de la carne son numerosas y tal vez el siguiente pasaje le ayuda a reconocer muchas cosas en su vida y pedir revelación sobre otras que permanecen ocultas. Este famoso pasaje de Gálatas 5, 19 al 21, que está justo antes de la descripción del fruto del Espíritu, porque están siempre en oposición. Mire lo que dice acá. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Esta lista usted la pone en el letrero de una micro atrás y la gente aplaude. Eso es lo que queremos. Tal como somos. Hoy día veía un letrero en una micro que decía, así queremos ser. Libertad total. Eso es lo nuestro. Y esto es. Uno dice lascivia, inmundicia, fornicación, idolatría, hechicería. ¡Bravo! Eso queremos más todavía. Eso nos gusta. Libertad, disfrute, no pacato y aburrido. ¡Qué lata! Queremos cosas desafiantes, cosas adrenalínicas y cosas además sucias. Así que hermanos, esto está intrínseco en toda nuestra carne. No, pastor, yo soy cristiano, yo no practico esas cosas. Usted le da un poquito de rienda suelta y esto va a salir. Entonces Pablo dice, manifiestas son las obras de la carne, más el fruto del Espíritu es. Ese más es lo que significa están en oposición. Y toda la vida van a tener que estar escogiendo. ¿Cómo escoger? Primero se escoge el orgullo o la sumisión.
y la humildad. Después se escoge el espíritu o la carne. Así es que un hábito pecaminoso es cualquier actividad que nos atrapa porque nos produce satisfacción culposa y paraliza o impide el crecimiento espiritual de transformación a la imagen de Cristo. Por tanto, ¿cómo saber si estoy presa de un hábito pecaminoso? Aquí está la receta. Es cualquier actividad que me atrapa, no puedo salir con facilidad y me produce satisfacción, pero al mismo tiempo culpa, porque sé que no debo hacerlo, pero como me produce satisfacción, no puedo dejarlo. Ya es un hábito, es un vicio, se ha enquistado en mí y me paraliza. La culpa impide que el Espíritu Santo trabaje, porque la culpa nos rodea, nos pone una caparazón, es un baluarte que nos deja lejos de la posibilidad de que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Entonces, hacemos mal con creer en el curso de vida espiritual que con entender y aún orar para recibir revelación acerca de nuestra identidad en Cristo es todo lo que necesitamos. Es un error pensar que eso es todo lo que necesitamos. Hay una lucha verdadera de la carne contra el espíritu. Y en esa lucha, si no salimos victoriosos, nuestro ministerio no tiene muchas posibilidades, porque Dios mismo resiste al soberbio. Y los hábitos pecaminosos en sí son una muestra de lo que está en nosotros no tratado. Entonces pueden ser cosas pequeñas. Claro, si un pastor está preso de fornicaciones, de lascivias, de adulterio, uno dice que uno tiene los días contados hasta que lo pillen. ¿Entienden? Porque con un poco de habilidad se puede ocultar prácticamente todo. Lo que no se puede ocultar es que el ministerio se paraliza y la gente empieza a preguntarse ¿qué pasa aquí? Que surge esta pareja y esta pareja en adulterio, que ya no hay poder de Dios, que no estaban las sanidades que estaban antes, que hay peleas y uno dice, ¿de dónde viene todo esto? Y el otro, ¿entiende? Porque lo tiene bien oculto. Pero bueno, ya cuando lo pillan uno dice, es evidente que por eso eran todos los problemas. Pero hay muchas otras cosas muchísimo más sutiles y también, por ende, más fáciles de ocultar, como los pensamientos, las intenciones, los rumores, el deseo de figurar, de dominar, juegos que me hacen perder el tiempo, televisión que nos atrapa y vemos tanta que nos hace perder el tiempo de las cosas espirituales. El celular hoy en día. ¿No es cierto? Una cosa es mandar un par de mensajes de WhatsApp, otra cosa es tener 500 grupos de WhatsApp y tener que estar atendiéndolos todos. Y además ver Facebook y Twitter y ver el correo y por si acaso las noticias que manda Facebook. Entonces se la pasó 5 horas del día mínimo en eso. Entonces, hermanos, hay tantos hábitos que parecen inocentes, pero que finalmente roban, paralizan de nuestro crecimiento espiritual. Hoy en día, más que nunca, tenemos que estar alertas, porque este es el mundo, la época de la información, de la rapidez, del bombardeo. Así es que, por favor, ojo con esto. Si está atrapado en el círculo vicioso de pecar, confesar, pecar, confesar, que esto es lo que le pasa a las personas que están atrapados en un vicio, cualquiera que sea. Llega una prédica suficientemente ungida, me habló a mí, Señor, perdóname, van adelante, se arrodillan, no puedo más. Minutos después están en la misma. Si están atrapados en este círculo vicioso, aquí hay una receta bíblica que hay que tomar en cuenta. Una es Santiago 5:16, que la practicamos poco, pero que es necesaria. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración del justo puede mucho.
A veces separamos de este pasaje la oración del justo puede mucho y la usamos, ¿no es cierto? Es poderosa la oración del justo, pero olvidamos que está en este contexto. Es el contexto, hermanos, donde alguien confiesa, estoy atrapado en esto, esto y aquello, por favor, ayúdame. Y aquel entonces que actúa en representación de Dios, dice, conforme a tu confesión y por tu fe, y uniendo mi fe a tu fe, proclamo en el nombre del Señor el perdón de este pecado y la restauración de tu vida. Y ahora permíteme orar por ti, porque la oración de un justo puede mucho, para que cortemos esta raíz de vicio. Ese es el contexto de Santiago 5:16. Es por eso que es tan importante que tengamos en el ministerio compañeros de oración, amigos de oración, amigos de verdad en quienes podamos confiar. No van a ser muchos, pero lo suficientes para poder decir, quiero desnudar mi alma delante de ti, que no me juzgues, pero que me ayudes, me saques adelante, me apoyes con tu fe. Este tipo de sociedad espiritual es esencial en la iglesia, en el ministerio más todavía. A veces se logra un poco entre cónyuges, pero a veces es complicado, porque a veces lo que vivo tampoco se lo quiero o puedo contar al cónyuge. Entonces necesitan estos amigos de oración en el ministerio. Y sobre todo para cortar esto. Y cuando lo hemos cortado, es que se puede vivir la libertad de 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando alguien actúa en Santiago 5:16 en representación de Jesucristo, lo que está diciendo en representación del Señor es, yo proclamo sobre tu vida el perdón y la limpieza que el Señor dijo en 1 Juan 1:9. Porque Él lo dijo para todo aquel que confiesa sus pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar y limpiar. Por tanto, en su nombre, digo, eres limpio y perdonado. No es algo que nosotros hagamos, sino en representación. Pero solamente se verifica cuando de verdad sentimos esta libertad. He sido limpiado, he sido perdonado. Y escucho la voz del Señor. No te juzgo, vete y no peques más. De tal suerte que cuando volvemos a enfrentarnos a este hábito que está en nuestra carne, empezamos a sentir asco. Empezamos a verlo como Dios lo ve. Y algo se transformó. Es la única manera de cerrar estas puertas, hermano. No es por fuerza de voluntad. ¿Se entiende? Es nuestra responsabilidad impedir que el pecado reine en nuestras vidas y no utilizar nuestros cuerpos como instrumentos de iniquidad. Romanos 6, 12 y 13 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Qué diferencia tan notable. Y ustedes tienen que poder presentarse cada día delante del Señor en estos términos. ¿Qué diferencia sería en la iglesia si todos los ministros pudiéramos hacer esto diariamente? ¿Qué diferencia en las reuniones pastorales a las que asisto? Cuando de verdad se ve mucho orgullo. Y cuando alguien no lo toma en cuenta uno se da cuenta que ese orgullo está muy, muy clarito en mí también. Cuando se producen reuniones para ver, por ejemplo, quién gobierna en la marcha por Jesús, quién la lleva, quién dirige, quién va en los camiones, quién va a tocar.
¿Quién va a proclamar? ¿Quién va a llevar la oración, la de inicio, la de fin? ¿Quién va a llevar una palabra después? En esas cosas que se supone que son para la extensión del reino. Y el orgullo brilla, pero... Entonces, hermanos, los hábitos pecaminosos no están ahí nomás como una puerta más. Están terriblemente ligados a los demás. Y el orgullo lo puse como en la mitad, pero para mí es el eje en el torno al cual giran todas las demás cosas. Dios tiene el poder para limpiarnos y para ayudarnos a no pecar. Nuestra parte es la confesión, el arrepentimiento y la fe para tomarnos de su renovación y de su fuerza. ¿Dudas? ¿Comentarios? Sí. Cuando estés en la gloria, cuando se produzca la redención final de la posesión adquirida. Tu pregunta o tu comentario es súper importante y qué bueno que lo haces para dejarlo también aquí en la clase. ¿Qué pasa cuando nos convertimos? ¿Por qué en verdad seguimos pecando? ¿Cómo es posible? Y creo que la respuesta podemos elaborarla mucho mejor ahora con este contenido. Primero que nada, como cristianos nos damos cuenta de lo que hacemos mucho más que antes, porque antes no teníamos esa conciencia despierta o iluminada. Ahora sabemos. Pero tal vez de lo que no estamos tan conscientes es de que al pecar voluntariamente, sabiendo lo que estamos haciendo, es una muestra extraordinaria de orgullo y de rebeldía. Porque es una forma de decir, Dios, sé que no debo, pero lo voy a hacer igual. Y no me vas a hacer nada. Y cuando se me dé la gana, me arrepiento. Y cuando se me dé la gana, voy a usar la sangre de Cristo para limpiar este pecado también. ¿Y vas a hacer algo? Y esto que traté de actuar para que sonara despreciable, es lo que hacemos con el pequeño faraoncito que hay aquí adentro. Entonces no olviden lo que están haciendo. Cada pecado tiene detrás una malla de orgullo y una acción de rebeldía espectacular. Es por eso que nos traslada automáticamente a la oscuridad donde reina el mal. Y allí los demonios tienen derecho. Es por eso que se abre una puerta para su influencia y después quedamos demonizados. Que no importa si alguien me dice, pero no, quedamos poseídos, me da lo mismo. Hay una influencia potente en la vida de la cual ya no sabemos cómo salir. ¿Pero quién la abrió? ¿Acaso el diablo tiene una brelata especial? Nosotros le abrimos la puerta por un orgullo descarado. Así es que, por favor, tomen las dos partes de esta película.
siendo criaturas maravillosas y muy amadas por Dios. Son redimidas a precio de sangre para llegar a ser hijos e hijos muy amados, invitados a ser discípulos y discípulos muy amados y a crecer hasta ser reyes y sacerdotes para Dios. O sea, qué currículum. Y al mismo tiempo habita en nosotros esta maldad, que no cesará hasta la redención de la posesión adquirida, hasta que estemos en su presencia a su plena semejanza. Y la carne y todo pecado sea sumido en la victoria de Cristo. Eso es esta vida, luchar en debilidad con su fuerza para que su gloria sea exaltada. Por eso es que cada día es la actitud de Cristo justo antes de la cruz. Lo que yo hago, ustedes no lo entienden, pero lo entenderán luego. Y ciñó la toalla, llenó el lebrillo y les lavó los pies. Es la humillación voluntaria, cotidiana, a propósito, para poder crecer un poco en ser libres, auténticamente libres. Eso es todo por hoy día, hermanos. Última clase, próximo miércoles. Hagan esto con profundidad, mediten en estas cosas que hemos conversado. Dejen que el Espíritu Santo les hable en lo personal, mucho más profundo aún. Y pídanle, usen estas oraciones que están aquí en el librito y elaboren mucho más para que de verdad disfruten del pan de los hijos de Dios, que es nuestra libertad. No permitan vivir un cristianismo a medias, si pueden vivirlo completo. ¿No les parece? Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles que viene.